es imposible para mí separar o ponerte fragmentado cuáles son las cosas donde impactamos, porque yo creo que recursos humanos tiene un impacto end-to-end en el negocio. En toda la cadena de valor, recursos humanos puede estar involucrado. Bienvenidos al Amazing People Podcast de Creana, un espacio de personas para personas donde invitamos a líderes para que compartan aciertos y desaciertos de su carrera, así como las mejores prácticas para la gestión de equipos. Mi nombre es Marco Gans, Brandon Comps Senior Manager, y estoy contento de ser tu host en esta tercera temporada. Bienvenidos a un nuevo episodio de Amazing People Podcast. Hoy traemos un tema que a mí me parece muy interesante y es un tema que no solo ha ganado popularidad en la vida cotidiana, sino también dentro de las compañías, y es el cuidado de la salud mental. Y por compartirles un dato, según un informe de la Organización Mundial de la Salud, se estima que más de 264 millones de personas en todo el mundo padecen trastornos de ansiedad, depresión o ambas. Y esas cifras, la realidad es que son totalmente alarmantes con lo que está pasando hoy en día, y es una urgencia abordar la salud mental en el entorno laboral. Y para eso, hoy vamos a profundizar sobre el tema con una experta y una gran invitada que tenemos el día de hoy, Ángela García, Head de Recursos Humanos de MedLife. Bienvenida, Ángela, ¿cómo estás? Muchas gracias, muy bien, muchas gracias por la invitación. No, hombre, a ti muchas gracias por estar aquí. Y antes de que vayamos a hablar de este tema y que nos compartas todo el expertise que tienes y todo lo que has conocido, me encantaría que te puedas presentar con nuestro público y nos cuentes un error y un acierto que has tenido en tu vida profesional o personal que te hacen ser la persona que eres hoy en día. Mira, yo creo que voy a empezar por el error. El error más grande que he tenido es que me gane la ansiedad de acelerar, ¿sabes? O sea, yo creo que todas las organizaciones y todo tiene un tiempo. Tienes que aprender a escuchar, a leer el entorno, a leer el ambiente, la oportunidad, y entonces ser mucho más selectivo, pero también ser mucho más paciente, porque siempre lo mejor está por venir. Entonces, que no te gane la ansiedad, que no te gane la premeditación de hacer las cosas. Yo creo que eso es algo que he aprendido a través de tener ese error, ¿no? De querer como en el correr constante, tener resultados inmediatos, crecimiento inmediato, desarrollo, ya sabes. Entonces creo que eso es algo que he aprendido. Y un acierto es que creo que he sido bastante resiliente en el sentido de cuando hay un no, buscar el cómo sí, ¿no? Y siempre preguntarte, ¿esto es lo mejor que puedo hacer? Y si es no, repítelo, vuélvelo a hacer porque va a tener mejores beneficios. Ay, me encanta, qué padre. Aparte, me gusta mucho porque creo que va más hacia una reflexión también, ¿no? Tanto en el tema de error como de acierto, y creo que muchos, yo me puedo hablar un poquito con lo que tú decías, de que, oye, me quiero acelerar y acelerar. Yo soy muy así también de repente, que me gusta como hacer las cosas muy rápido, pero no está mal sentarte un poquito y decir, ok, veamos todo el panorama, ¿no? Claro. Y veamos cómo podemos hacer las cosas y seguir teniendo muy buenos resultados también, ¿no? Sí, totalmente. Y ver lo que sigue, ¿sabes? O sea, a veces puedes no alcanzarlo a ver, pero no quiere decir que no esté. Entonces, escucha, aprende, sé paciente y verás que tendrás mejores resultados. Ay, pues muchas gracias por compartirlo, Ángela. No, al contrario. Y ahora sí, vamos a hablar de este tema de salud mental. Yo te puedo decir que estoy muy emocionado de platicar esto contigo. Te lo contábamos hace rato, ¿no? Y la realidad es que nos ha salido de repente el tema por ahí en algunos episodios, pero la realidad es que nunca hemos dedicado un episodio especialmente a este tema. Y más allá de que me parece súper importante, ¿no? Y que es algo que ha tomado mucho auge en los últimos años, el que sea algo que ya se implemente dentro de las compañías me parece crucial en lo que está pasando hoy en día. Entonces, para iniciar con esto, me encantaría que me puedas contar un poco de, la importancia que tiene abordar temas de salud mental en el entorno laboral, en los trabajos, en las empresas, y cómo esto hoy en día puede impactar en el rendimiento, pero también en el bienestar de las personas. Mira, me gustaría comenzar con una frase muy sencilla, y es que lo que tienes en la cabeza es lo que determina tu campo perceptual. O sea, es lo que determina cómo miras el mundo, cómo lo abordas, cómo participas de la realidad de los demás también. Entonces, antes el tema de la salud mental era un tabú, ¿sabes? Porque parecía que estaba totalmente disasociado. O sea, el individuo tiene la parte de salud mental guardado en su casa, no es para el trabajo, no te puedes mostrar vulnerable. No, y él se tiene que encargar. Claro, y no es responsabilidad de la empresa porque tú vienes a trabajar, cumples un horario. ¿Qué creo que tuvo de positivo? Siempre hablamos de las cosas negativas de la pandemia, pero ¿qué creo que tuvo de positivo? Es que rompió justo esa barrera de la esfera personal con la esfera laboral y con la interacción de todo eso que conlleva ser un ser humano, un individuo. Entonces, ahí creo que es cuando las organizaciones nos damos cuenta que no puedes no tenerla dentro de tu estrategia de people, dentro de tu estrategia organizacional, dentro de tu estrategia de negocio, ¿sabes?
porque es parte fundamental de cómo vas a abordar la vida a través de eso y de cómo vas a impactar a su vez los resultados, la cultura y todo lo que está relacionado con el negocio. Es como cualquier tipo de salud. La salud está compuesta no solo por la parte física, sino por la parte emocional, mental, social, financiera incluso. Entonces no puedes no estar involucrado en las estrategias de contención, de prevención y de tratamiento si es que realmente quieres tener buenos resultados, productividad y un impacto positivo en tu organización, ¿no? Sí, al final se vuelve un 360, ¿no? Que también lo hemos platicado por acá. O sea, no puedes tener una estrategia y uno, bien importante, me gusta que digas estrategia de people, porque es algo que hemos visto que también está cambiando. Ya no hablas de un tema de recursos humanos que de repente se sentía como muy pesado, ¿no? Sino ya es más, somos personas, somos seres humanos, pero yendo hacia esta parte es como no puedes tener una estrategia 360 si no tienes todos los eslabones que están conectando. Y uno de esos es justamente, como dices tú, la salud mental. Sí, totalmente. De hecho, o sea, hablando cosas que son el lenguaje cotidiano de nuestras áreas, ¿no? De nuestras áreas de talento, siempre hablamos de retención, fidelización. MetLife hace un estudio anual que si bien lo hace con población de Estados Unidos, creo que hay resultados que pueden ser aplicables a la población de Latinoamérica, donde dice que el 66% de los colaboradores que se sienten comprometidos con su organización se sienten cuidados. Ya no hablan de experiencia, ya no hablamos de hay que generar una experiencia positiva en el entorno, sino realmente es cómo puedo hacer que tú te sientas cuidado de una manera holística, porque eso me va a redituar en la fidelización, en la retención y evidentemente en todos los componentes y KPIs que se asocian a eso, ¿no? Y lo decías tú, es un poco como al final tú mismo, o sea, esa percepción que tienes del entorno, pues al final la vas a ver en tus resultados, ¿no? Y en el cómo te sientes en la compañía también. Totalmente. O sea, imagina que tú eres una persona que a lo mejor tiene problemas de ansiedad o que tiene problemas de depresión. Imagina que es como tener una cortina negra que no te permite ver las cosas de una manera diferente. ¿Cómo pretendes que esa persona tenga el máximo potencial, el máximo rendimiento, que pueda incluso liderar equipos completos, ¿no? Que hoy lo demandamos en las organizaciones, o que pueda tener, no sé, un punto de innovación o de quiebre, cuando realmente tu mente está en el momento más básico que es la supervivencia a esos estados de salud? Entonces, es un tema de verdad bien complejo, bien apasionante, pero es necesario e imperante abordarlo también desde las organizaciones. Y Ángela, ¿tú crees que hoy en día me mencionabas un poquito que ha sido un tema que era muy tabú, ¿no? Anteriormente, pero ¿tú crees que hoy en día la gente sigue teniendo un poco de miedo de poder externar este tipo de cosas en las empresas? Totalmente, y creo que ese miedo es porque tampoco las empresas como organizaciones estamos preparadas para abordar esos temas, ¿sabes? Culturalmente en México y en la mayoría de los países de Latinoamérica, excepto por Argentina, que tiene un desarrollo mayor en temas de psicología y de salud mental, culturalmente hablas de esos temas y es estar loco, ¿no? Pero hasta la parte de la palabra tiene un componente bien importante. Loco viene de locus, fuera de lugar. ¿Estás fuera de lugar? Sí, probablemente. ¿Cómo te ayudo a estar en tu lugar? ¿Sabes? O sea, es tan simple como eso, pero culturalmente no estamos preparados porque nunca hemos trabajado en temas de salud mental, por lo menos en México, ni tampoco lo percibimos como parte integral de nuestro bienestar, ¿no? Entonces es un tema. Pues llevamos unos cuantos minutos y ya estoy aprendiendo más de ti que toda mi vida de salud mental. Pero algo que estás mencionando ahorita, y me gustaría que nos adentremos un poquito en ese tema, es más como ejemplos de este tipo de beneficios, ¿no? Tú dices, oye, ¿cómo te ayudo a regresar a este lugar? Pero, ¿cuáles son estos beneficios o estrategias que implementa hoy en día una empresa que te pueden ayudar a regresar a este lugar? Mira, yo creo que hay diferentes niveles, déjame decirlo así, de intervención, por llamarlo de alguna manera. Yo creo que hay cosas que puedes hacer como prevención, como acompañamiento, y muchas de las organizaciones, sobre todo las más maduras o las que han podido escalar estos beneficios, tenemos beneficios como clases de yoga. Por ejemplo, te cuento, nosotros en MedLife tenemos salones que le llamamos salones de bienestar o salones de dentro de well-being la empresa. dentro de la organización, donde son salones que están hechos y preparados para que tú tengas un momento de desconexión. No tenemos enchufes para que no te lleves ningún equipo a trabajar ahí. Son lugares cómodos en el que tú puedas tener un momento de mindfulness, de atención plena a lo que quieras, o de meditación en el medio de la jornada laboral, como para tener esa posibilidad de desconectarte en un espacio seguro, ¿no? Entonces, ese es uno de los ejemplos que hacemos para un acompañamiento más del día a día. Tenemos clases de yoga, tenemos sesiones, por ejemplo, de nutriólogos, sesiones de salud financiera, porque fíjate que también el tema de la salud financiera tiene un impacto grandísimo en la ansiedad y en la sensación de no bienestar emocional de las personas, ¿sabes?
Entonces, creo que hay ese tipo de beneficios que puedes hacer como mucho más en el día a día para acompañar las clásicas clases de yoga, que también nosotros las tenemos, conectarlo con el resto de tus beneficios, que a lo mejor no necesariamente son solo salud mental, pero te van a ayudar de manera holística, ¿no? Por ejemplo, nutrición, nosotros abordamos el tema de nutrición, abordamos el tema de, por ejemplo, el bienestar integral, financiero, mujeres, familia, ¿no? Y yo creo que sigue el siguiente nivel. Y ese siguiente nivel es qué hago a nivel organizacional para no generar esos factores que me van a estar apoyando de manera negativa o impactando de manera negativa a tener problemas de salud mental. Entiéndase por cargas de trabajo, liderazgo tóxico, falta de prácticas o políticas que a mí me hagan sentir incluido dentro de la organización, ¿no? E incluido no desde un grupo minoritario, sino incluido desde el individuo. O sea, como yo me siento parte de la organización. Y hasta la toma de decisiones también. Y la tercera es cuando yo ya a lo mejor te acompañé en el día a día, pero no fue suficiente, cuando yo a lo mejor tengo situaciones organizacionales que te apoyen y no fue suficiente, ¿cuál es mi corresponsabilidad? ¿No? Y entonces, en esta corresponsabilidad, te cuento que MedLife es el primero que está incursionando en un producto para protección de salud mental, ¿no? Y entonces, ahí ya es cómo te acompaño desde atención psicológica 24/7 telefónica para contención, pero además cómo te acompaño en el tratamiento involucrando medicinas, ¿no? Y las consultas necesarias, ya sean psicológicas o psiquiátricas, para apoyarte a colocarte en el lugar correcto, como mencionábamos antes, ¿no? Entonces, yo creo que hay esos 3 niveles de actuación o de intervención dentro de las organizaciones y ya tú decidirás, bueno, cuál es el alcance o por dónde empiezo o cuál es la necesidad en mi organización, ¿no? No, y al final son necesidades muy individuales, ¿no? O sea, no son, creo que proyectos en los que dices, todo el mundo lo va a tomar por igual, ¿no? De repente hay como necesidades muy específicas por cada uno. Y ahora que me contabas esto, ahora tengo 3 preguntas, pero voy un poquito de regreso con lo que te quería preguntar hace rato y es el tema de que me contabas, y nada más es por conocer un poquito todo esto de, oye, tenemos un espacio como de mindfulness, que la gente no está conectada, no tiene nada. ¿Cómo funciona? O sea, yo estoy en MedLife, trabajo en MedLife y me puedo ir a este lugar, desconectarme media hora y regresar a mi espacio de trabajo. Es correcto, es correcto. O sea, son salas que están habilitadas para eso, ¿no? Qué cool. Y la otra es el tema de salud financiera. Y creo que tú diste en el clavo porque al final es un tema que te puede generar estrés, ¿no? Desesperación. Y más cuando no tienes un correcto control del tema financiero, ¿no? Y el poder incursionar en oye, te voy a ayudar a entender qué es el tema financiero y cómo eso puede impactar también en que te sientas más a gusto, sepas cómo manejar tus finanzas también. Creo que es bien importante y es algo que creo hoy en día no todas las empresas lo saben tomar en cuenta, ¿no? Porque tampoco es un tema muy fácil. No, no es fácil. No es fácil y también creo que como la parte de la salud mental, creo que tampoco está parte de nuestra cultura, ¿sabes? O sea, el mexicano es como, hoy tengo, hoy gasto, pero no tiene una planeación, no tiene un entendimiento de cómo funciona este ciclo económico tal vez, ¿no? O de que hoy tengo, pero no significa que mañana tenga. Entonces, creo que eso es súper importante y eso, por ejemplo, acompaña nuestro propósito como compañía, ¿no? Nuestro propósito es siempre contigo, construyendo un futuro más seguro. Y lo que hacemos a través de nuestra fundación, nosotros tenemos una fundación y lo que hacemos es precisamente tener este tipo de iniciativas que apoyen a los diferentes segmentos de la población a entender y a tener una educación financiera precisamente para no terminar en temas de salud emocional. No, y lo dices, creo, si los mexicanos somos muy así. O sea, tengo y gasto, pero también creo que hemos llegado en un punto en el que ya se ha vuelto también un tema global, ¿no? El tema de salud financiera y entender también esta parte cómo pues puede trabajar tu mente muy fácil, ¿no? Y te puede cambiar el panorama por completo y la percepción que tienes, pero justamente leí hace unos días, y tú nos dabas un dato de Estados Unidos, ¿no? Yo leía que también en Estados Unidos cerca del 90% de la fuerza laboral hoy en día está casi viviendo al día, o sea, al final de mes, de que con lo que tengo voy a terminar el mes y lo que me llega, pues lo voy a gastar así para el siguiente mes, ¿no? Pero como estamos casi viviendo al día y regresamos un poco a lo que tú dices, no tenemos un control y una identidad financiera también que sepamos llevar hoy en día. Y me termino con lo último que me estabas contando, ya el tema más reenfocando otra vez a la parte más como psicológica y de salud mental y todo esto. O sea, ¿cuál crees tú que es hoy en día la problemática más grande que tienen las personas en las empresas? O sea, puede ser que un tema de estrés nos generado que burnout, por ejemplo, la pandemia. O sea, ¿cuál crees tú que detonó toda esta parte también de salud mental?
Mira, yo creo que todos los grandes cambios generan incertidumbre y cuando tú no tienes herramientas adecuadas para afrontar los conflictos o esa incertidumbre, te empieza a generar como una bola de nieve, ¿no? Y entonces a lo mejor un día empiezas con un poco de ansiedad, a lo mejor un día tienes un poco de estrés, que si no tienes además de eso herramientas para intervenir o para tratarlo adecuadamente, terminas en un tema de burnout, ¿no? Entonces, ¿qué es este burnout? El burnout es esta carga de estrés adicional asociada a tu trabajo diario, ¿no? A lo que haces. Entonces, no puedo controlar lo que hago, siento que no tengo un impacto, siento que me rebasa, siento que ya no puedo reaccionar de otra manera, ¿no? Entonces, yo te Y te diría nublas que también. totalmente, totalmente, te nubla y es una bola de nieve porque la organización tiene una propia inercia, ¿sabes? Entonces es como la organización continúa y tú sigues sin tener estas herramientas de afrontamiento de conflicto o de afrontamiento de incertidumbre o de afrontamiento incluso ya de estrés. Cuando tienes un tema de estrés, no quiere decir que no lo tengamos, ¿no? Pero hay estrés positivo y negativo. Y en este estrés es, bueno, ¿yo qué hago para controlar ese nivel de estrés y que incluso juega a mi favor, ¿eh? Porque hay estudios que demuestran que un nivel adecuado de estrés que tú puedas manejar te ayuda muchísimo a ser productivo, a encontrar soluciones, ¿no? Entonces, yo te diría que lo más común podría ser este tema de estrés, de ansiedad, ¿no? De burnout, pero para mí es porque no trabajamos desde la raíz, que es cómo realmente yo te acompaño para que encuentres esas herramientas de confrontación o esas herramientas de solución de problemas, que no me voy a ir a la terapia psicológica de 10 años, ¿sabes? Porque las organizaciones también necesitamos ser pragmáticos, pero sí hay cosas muy puntuales que podemos hacer para dotarte de estas herramientas y para que tú también te vayas fortaleciendo en lo individual. Y tener un impacto ya más a corto plazo también en lo que estás haciendo. Y me encanta que hayas mencionado el tema del estrés, ¿no? Que puede ser positivo o negativo, ¿no? Y creo que el tema positivo juega mucho en cuando una persona dice como yo, o sea, bajo presión trabajo increíblemente bien, ¿no? O sea, yo lo he dicho en algunas veces porque dices, tengo esta presión, pero no es una presión que dices, no puedo con ella, sino es una presión que me está empujando a, como decías tú, tomar decisiones, ¿no? Poder sacar una solución por aquí, otra por allá. Y creo que es bien importante saber identificar, ¿no? Como dices tú, cuándo es un estrés positivo y cuándo es realmente un estrés negativo, que el impacto que puede tener a muy corto plazo, pues realmente puede ser muy malo para tus resultados como compañía. Sí, y hay un termómetro rapidísimo, ¿sabes? O sea, la pregunta que te tienes que hacer es, ¿el estrés que hoy siento está dejando de ser funcional? Es decir, cuando yo ya no puedo pensar en otra cosa que no sea en el estrés que siento, cuando yo ya no puedo hacer las mismas cosas que hacía antes porque solo estoy pensando en lo mal que estoy. O sea, cuando dejas de ser funcional, entonces ese estrés ya deja de ser utilitario, ¿no? O sea, ya necesitas tomar acciones de otro tipo. Y si me gustaría tomar una parte de la que me hablabas antes de contarte esto del estrés, tú hablabas un tema de herramientas, o sea, cómo tienes las herramientas adecuadas, ¿no? Para poder solucionar estos problemas. Entonces, hablando de herramientas, me gustaría que me cuentes un poco cómo ves tú la importancia de la tecnología o el impacto que puede tener la tecnología también en todo este tema de solucionar o ayudar a la gente a regresar a su lugar en sí desde la parte de la salud mental. Mira, tiene un impacto importantísimo porque no por la tecnología en sí misma, sino porque la tecnología te va a dar la escalabilidad, ¿no? Claro. Entonces, ¿por qué se vuelve complejo abordar estos temas en las organizaciones? Porque como tú bien lo mencionabas, se vuelve muy individual. Entonces, ¿cómo haces para dar atención a organizaciones que a lo mejor pueden ser pequeñas, 10, 15 colaboradores, puede ser más sencillo, pero organizaciones que son de 50,000 colaboradores, ¿cómo le das escalabilidad a esa atención? Entonces, aquí la tecnología se vuelve fundamental para poder escalar tus programas de salud mental y para poder realmente personalizar estos esquemas de intervención, ¿no? Y tener también, que lo decías tú, ¿no? O sea, oye, tienes una empresa de 50,000 empleados, tener esa accesibilidad, pues lo tienes a través de la tecnología, ¿no? A diferencia de, oye, si tengo una mini startup de emprendimiento con 10 personas, pues hasta nos podemos juntar todos en la oficina y es Claro, mucho hacemos más fácil. terapia grupal. Hacemos terapia grupal totalmente. Pero claro, una empresa con una escalabilidad de 50,000 empleados, ¿cómo haces que a todo mundo le pueda llegar este beneficio de una forma fácil? Totalmente. Fácil y a tu ritmo, ¿sabes? Porque a lo mejor lo que tienes ahí son programas que están segmentados o esquematizados de tal forma que tú tomas lo que necesitas. Entonces, lo que tú necesitas ahora no es lo mismo que necesita tu compañero o no es lo mismo que vas a necesitar incluso tú mismo en los próximos 3 meses. Entonces, ¿cómo tienes ahí disponible un programa pensado de verdad desde el entendimiento de la salud mental, con toda la parte fundamental del conocimiento científico, déjame decirlo así,
pero puesto a tu medida para que tú sigas tu propio parámetro, ritmo, tu propia jornada, ¿sabes? De cuidado de salud mental. Entonces es fundamental. Y Ángela, creo que esto me permite ahondar un poquito en lo que nos contaste, en toda esta incursión que está haciendo MedLife como primera compañía, ¿no? Que me contabas hace rato y me gustaría que lo menciones, que ustedes no se ven como una compañía de seguro. Entonces me gustaría que me cuentes cómo se ven, pero también esta incursión que están haciendo en el mercado, pues qué impacto también puede tener en las empresas. Claro que sí, te cuento. Para los que nos están viendo, justo platicábamos que nosotros no somos una compañía de seguros, o al menos nosotros no nos percibimos así. Nosotros lo que hacemos es comprar riesgos para que tú tengas una seguridad financiera, ¿no? Eso es lo que hacemos. Entonces, eso y esa mentalidad y ese propósito lo intentamos vivir todos los días, todos dentro de MedLife o siendo parte de MedLife, y eso te ayuda o te orienta o te lleva a pensar en productos que van enfocados a eso, ¿sabes? O sea, no te quiero vender un seguro, yo no vendo seguros. Yo te compro el riesgo para que tú puedas tener una estabilidad y una seguridad financiera en el corto, mediano y largo plazo. Sí, en cualquier momento que algo te pueda pasar. Totalmente. Y regresando justo, y ahora sí, en la parte de toda esta incursión que están haciendo ustedes como primera empresa, ¿qué es lo que pasa con todo el tema de salud mental y lo que están incursionando hoy en día en MedLife dentro de esta parte que me decías, hoy estamos dando beneficios que hoy ninguna te cubre más que nosotros? ¿Cómo funciona eso? Mira, te cuento, no sé si alguien ha tenido alguna experiencia relacionada con temas de salud mental y seguros, incluso temas que hoy tus pólizas cubren, físicamente hablando, si está derivado de un tema emocional, muchas compañías no lo cubren. Yo lo que creo que pasaba es porque nadie quería justo absorber ese riesgo de la no madurez del trabajo con la salud mental. Y hoy lo que creo que MedLife está haciendo es decir, a ver, yo identifico una problemática a nivel mundial, yo quiero trabajar en función de esa problemática, yo quiero hacer eco de nuestro propósito como compañía y absorbe ese riesgo independientemente si estás en el país que estés y con lo que eso conlleve, ¿no? Entonces, entendiendo el mercado, la problemática, el impacto que nosotros tenemos a nivel social y a nivel comunidad, ahí es cuando decidimos absorber ese riesgo y crear este nuevo producto en el cual no pasa nada, estamos aprendiendo, pero te acompañamos en el cuidado. No, y aparte creo que lo están sacando casi en el momento ideal, ¿no? O sea, que estamos teniendo también todo este auge, y lo decías tú también, ya no es un tema tabú tampoco. O sea, creo que las empresas, están abriendo los ojos también a poderlo incluir dentro de sus procesos o las estrategias que están implementando también. Y para esto me encantaría que nos puedas contar, ya desde la parte como de casos de éxito y lo que tú tienes hoy en día en lo que has trabajado, en tu extraordinaria carrera también dentro de toda la parte de People, procesos o estrategias que se han implementado, que has implementado de beneficios de salud mental que han tenido un resultado positivo. Bueno, mira, yo creo que no te podría dar un solo ejemplo, sino te podría dar como estas cosas que son más holísticas, ¿sabes? O sea, como este bienestar holístico. Y te cuento algo que estamos haciendo en MedLife, que no necesariamente lo implementé yo. La realidad es que MedLife es una compañía muy madura en eso, ¿no? Y ya tiene una estrategia de bienestar integral que viene de años. No, y aparte, si están haciendo lo que me estás contando, bueno. Claro, ya estamos a otro nivel. Pero, por ejemplo, lo que te contaba anteriormente de tener esos programas específicos de acompañamiento, ¿no? Y yo creo que algo fundamental para de verdad abordar la salud mental desde una perspectiva holística es definir cuáles son tus perfiles y tus torres de actuación. O sea, por ejemplo, nosotros tenemos pilares fundamentales y es seguridad financiera, salud mental, salud física y salud social, ¿no? Y sobre eso vamos trabajando de una manera de contención de esta parte de salud mental. Entonces, como te decía, tenemos muchos beneficios con respecto a eso. Nuestra propuesta de valor, la verdad es que es bastante robusta. Y esto que te estoy diciendo del nuevo producto que estamos lanzando al mercado, ya lo tenemos hoy con nosotros, ¿no? Y entonces, hoy todos los colaboradores, de hecho, hoy mismo están pasando las charlas. Espero que nadie esté viendo esto en vivo porque estamos teniendo estas conversaciones para entender este nuevo producto en el cual lo estamos lanzando para nuestros propios colaboradores, ¿no? O sea, tenemos la primicia de ser parte de estos nuevos esquemas. Y también estamos trabajando con tener justo tecnología que nos soporte en este acompañamiento de salud emocional, ¿no? Entonces hay una plataforma por ahí que ya viene, que no quiero hacer el comercial todavía hasta que lo tengamos implementado. No, yo ya ya quiero que vengas para que nos cuentes de todos los pilares que me estás diciendo ahorita que traen ustedes, pero qué interesante porque me parece desde la parte de producto, lo que me estás contando tú ahorita que están haciendo,
O sea, que ustedes sean los primeros en poderlo probar y entender, ¿no? También el impacto que está teniendo es bien importante, porque al final, pues va a salir al mercado, ¿no? Las empresas lo van a estar utilizando, pero creo que va a ser mucho más rico lo que les van a dar a ustedes y el valor que les van a aportar una vez que hayan visto el impacto que tiene también dentro de MetLife. No, totalmente. Y déjame contarte un caso real que nos pasó con nuestros colaboradores. Tuvimos un área que tenía un desafío de liderazgo, sale la persona que estaba liderando el equipo, y entonces asumimos que el mejor colaborador que estaba en la segunda línea podía asumir este reto. Al final lo asume y, ¿qué te gusta? Al tercer mes regresa con nosotros y nos dice, yo creí que estaba listo, pero tengo un problema de presión que me impide realmente desempeñar este rol de la mejor manera. Hoy no quiero ser líder, les agradezco muchísimo, pero hoy necesito regresar para cuidar mi salud mental. ¿Qué crees que hubiera hecho cualquier organización? ¿Qué? ¿Cuándo? ¿Cómo? ¿Por qué está pasando esto? Claro, ¿no? Y la mentalidad es de no pudo, no fue capaz. Y la verdad es que no, nosotros tomamos la decisión de acompañarlo, ¿no? De regresarle su posición anterior con todo lo que conlleva desde la perspectiva legal, organizacional. O sea, dijimos, claro, nosotros te acompañamos, te contenemos, regresamos a esa posición, dejamos la posición de liderazgo, lo acompañamos también en la percepción del equipo y además hoy lo podemos acompañar con estas otras estrategias que es no solo te acompaño desde la organización, sino desde estos productos nuevos, ¿no? que te acompañen de una forma integral y profunda, ¿no? Entonces, esa es la mentalidad de MetLife. Y creo que al final, o sea, que esta persona ha tenido el valor de poderlo decir, habla mucho también de la cultura que tienen ustedes, ¿no? Y lo que promueven para que la gente se sienta en un lugar seguro y un espacio en el que pueden decir las cosas tal y como son, ¿no? Al final creo, o sea, desde recursos humanos puedes ver un potencial en esa persona para tomar una posición de liderazgo, pero pues conlleva muchas cosas, ¿no? Y si desde el lado personal no está bien, seguramente no va a dar el resultado que tú esperabas en esa posición y qué increíble que lo haya podido decir, ¿no? De esa manera y que ustedes lleven ese acompañamiento también. Sí, totalmente. La verdad que fue una experiencia de aprendizaje, ¿no? Y de tangibilizar todas las cosas que hablamos hoy en muchos foros, pero es vivirlo realmente y decir, bueno, ¿qué hago? ¿Cómo acompaño estos casos? ¿No? Ángela, y hay algo que está, híjole, bien fuera del script, pero más o menos antes de que empezáramos el episodio te hacía la pregunta, pero me encantaría que me puedas contar tú, o sea, desde Ángela, lo que haces día a día, el trabajo que tienes y el impacto que tienes, ¿qué es lo que más te emociona hoy en día que haces en el área de recursos humanos enfocado desde la parte de salud mental? Ese impacto que puedas tener, ¿qué es lo que más te apasiona? Mira, yo creo que es algo bien importante entender también el por qué existe el área de capital humano, o de talento, o de recursos humanos, como lo quieras llamar. Y yo creo que tienes que tener muy claro que tú eres el único que pone sobre la mesa las conversaciones de gente, pero al final del día también lo haces para seguir generando una eficiencia operativa y para seguir generando impactos positivos en el negocio, en la organización. Entonces, algo que yo disfruto mucho es hacer esa vinculación entre estrategias de talento, estrategias de capital humano, pero que realmente me ayuden a generar un mejor entorno de negocios. Entonces, eso es lo que más disfruto hacer. ¿Y hay alguna, o sea, hoy supongo que también el panorama que tienes es súper amplio en MetLife como tal, pero hay algunas áreas que tú has identificado que tienen una conexión que antes hubieras pensado, pues qué raro recursos humanos que tuviera tanto como que auge o tanto posicionamiento dentro de esta área para poder llegar a esa estrategia de negocio? Mira, yo creo que todo lo que tenga que ver con persona está totalmente relacionado y a veces no lo vemos. Y te doy ejemplos bien puntuales, ¿no? La pandemia lo mismo, cambia la forma de consumo de tus clientes y la cambió completamente. Sí. Y recursos humanos, ¿cuál es el rol de recursos humanos ahí? Es entender tu jornada del cliente y esa jornada en qué momentos converge con tu jornada del colaborador. Y entonces apalancar al colaborador desde un skill set nuevo, desde un proceso nuevo, desde herramientas nuevas, desde, ¿sabes? O sea, cosas que realmente te ayuden o te impacten positivamente, pero no solo al colaborador, sino a tu cliente final. Es imposible para mí separar o ponerte fragmentado cuáles son las cosas donde impactamos, porque yo creo que recursos humanos tienen un impacto end-to-end en el negocio. En toda la cadena de valor, recursos humanos puede estar involucrado. Ay, qué interesante. Aparte me encanta cómo relacionas, o sea, al final tu cliente también puede ser tu colaborador, ¿no? Y cómo los cambios que estás viendo en la parte externa son cambios que seguramente tienes que actualizar de manera interna para poder converger en toda esta comunicación que tenemos, ¿no? Y Ángela, antes que nada, muchas gracias por habernos compartido toda esta información. La verdad es que te lo decía hace ratito, a mí me encantaría, creo, ya tenerte en varios episodios más y que nos cuentes cada uno de los pilares en los que trabaja MetLife y lo que tienen, que me parece increíble y padrísimo también.
Pero antes de irnos, te debo decir que sin duda ya eres parte de los Amazing People que tenemos en Creana, que tenemos aquí en Amazing People Podcast también. Y para ello, me encantaría que me puedas contar quién es tu amazing person y por qué. Déjame contarte de dónde sale. Hace como medio año leí el libro de La ridícula idea de no volverte a ver, de Rosa Montero, que habla justo de Marie Curie. Y la verdad es que me hizo redescubrirla como persona, como mujer, como los retos que tuvo, y entonces me enamoré. Entonces yo creo que mi amazing people es Marie Curie y Rosa Montero, por ponérmela con ese filtro de mujer apasionada, inteligente, brillante, ¿no? Entonces creo que ella sería mi amazing people. Ay, qué padre. Y siento que, pero ahorita que me lo cuentas ya hasta me lo voy a anotar, pero seguramente es de esos libros que lo acabas y hasta como que te empuja, ¿no? O vas ya hasta en el primer capítulo y dices, algo tengo que cambiar, algo tengo que hacer, ¿no? Si esta persona pudo, yo también y puedo cambiar, qué padre. No, totalmente. Les recomiendo mucho el libro aprovechando. Pero sí, o sea, van a redescubrir a la mujer, a la profesional, al impacto social, en fin, ¿no? O sea, imagínate una mujer que tuvo 2 premios Nobel, uno de física, uno de química. No ha habido hombre que impacte o que iguale eso. Entonces ya desde esa perspectiva, en la sociedad en la que ella vivía, ¿no? Con los retos y desafíos que ella tenía, y eso no involucraba que no fuera una mujer apasionada, enamorada de su esposo, en fin, ¿no? Entonces creo que ella sería mi amazing people y me encantaría haberla podido conocer. Ay, qué padre. Seguro, además, hasta lo vamos a poner en los comentarios para que la gente se busque el libro. Pero Ángela, muchísimas gracias por haber estado en este espacio y en este episodio. Me encantó haber platicado contigo, la verdad. Y espero verte en otras cosas en Creana también, que nos sigas contando mucho más de la experiencia que tienes. Por supuesto, yo feliz, encantada de la vida. Gracias, Ángela. Y pues ya estas fueron las últimas reflexiones. Los esperamos y espero que nos sigan escuchando en todas las plataformas y que nos vean en el siguiente episodio.